muchísimas gracias por venir a participar en esta formación que estamos organizando desde la Escuela Provincial de Familias de la Diputación de Málaga. En la sala está también Elena José, que es la jefa de Servicio de Familia, y aquí a mi lado está María Ángeles, concejala de Servicios Sociales, a la cual le voy a pasar la palabra para que también salude y darle las gracias por la gran colaboración que ha tenido el Ayuntamiento de Alameda en esta difusión y organización de esta ponencia. Muchas gracias. Aquí aprender un poquito, aunque yo creo que hay aquí algunos que saben bastante del tema. Entonces, nos pareció muy buena idea cuando desde Diputación se pusieron en contacto con nosotros para crear un poco de conciencia en lo que es el tema de ahorro de alimentos, por todo lo que estamos viendo, el desaprovechamiento que hay de alimentos y la gran contaminación que lleva esto. Entonces, tal cual está la situación en el planeta de hoy en día, pues la verdad que entre todos tenemos que poner un granito de arena para contribuir y mejorar nuestro planeta, porque nuestro planeta, como decimos aquí, tiene los días contados. Entonces, agradecemos también a los canales locales la gran labor que hace ayudándonos a difundir estos mensajes, que por esto creemos que conseguiremos llegar a más vecinos y vecinas, tanto de este municipio como de otros municipios. Así que os dejamos ahora con el profesional del tema, que seguro que nos va a enseñar algunas cositas que tenemos que mejorar. Bueno, a continuación os voy a presentar a Miquel, que es el que nos va a dar el taller hoy de cómo no derrochar los alimentos en casa. Como sabéis, este año en la ONU se celebra los efectos climáticos y sus consecuencias, y sobre todo porque todos nos estamos dando cuenta que la economía doméstica cada vez nos cuesta más hacer las compras, el pan sube, la leche sube todo. Y precisamente en estas circunstancias lo que vamos a intentar es dar unas pequeñas herramientas para que la subida sea menos pendiente y consigamos aprovechar más los alimentos y sepamos reciclar, porque yo sé que en estas zonas rurales muchas de vosotras a veces tenéis animales y guardáis las sobras de las cáscaras de las patatas y todo eso, pero incluso nos damos cuenta más los que vivimos en la capital o en pueblos mayores la gran cantidad de desperdicios que hay. Y cuando pasas por un supermercado grande te das cuenta de que hay cajas y cajas de productos que ahora el compañero dirá lo de fecha de caducidad, fechas preferentes, que a veces se desperdicia cosas que todavía están aprovechables. Pues muchísimas gracias y te deseo suerte y te doy la palabra, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Miquel Villar, pertenezco a la asociación Almijara. Somos una asociación de monitores medioambientales. Llevamos 35 años trabajando en toda la provincia de Málaga con diferentes proyectos medioambientales y gracias ahora a la Escuela Provincial de Familias de la Diputación y en este caso también al Ayuntamiento de Alameda vamos a dar estos talleres sobre cómo evitar el derroche de alimentos en casa. Creo que por el público que veo y que tengo no os voy a contar grandes novedades, ¿vale? La mayoría de la gente, y sobre todo en el mundo rural, estas charlas están más pensadas quizá para las grandes ciudades que para el mundo rural. El mundo rural es mucho más activo en este tipo de reciclajes, en este tipo de saber utilizar bien los productos, ¿vale?, de la tierra y no desechar porque sí, como pasa muchas veces en las grandes ciudades. Por lo cual igual hay cosas que os voy a contar que las habéis hecho ya o que las hacían nuestras madres y nuestras abuelas en muchos casos, pero no está de más a veces recordarlas, porque a veces hemos dejado de hacerlas por la comodidad del mundo en el que empezamos a vivir o en el que estamos viviendo, y de esta manera, bueno, pues a ver si podemos recordar este tipo de cositas que hacían nuestras abuelas, como digo yo,
y que nos pueden ayudar a evitar este derroche. Bueno, vamos a empezar con unos números globales, ¿no? Con unos números para que os hagáis un poco una idea de la cantidad de alimentos que se tiran en el mundo, ¿vale? En España, ya lo estáis viendo aquí, se desperdiciaron en el año 2020 1.300 millones de kilos de alimentos. Esto es una burrada. Y estamos hablando de España, solo. No os cuento lo que pasa en otros países, como Estados Unidos, ¿vale? Como Inglaterra, como Francia, como Alemania. Estas cantidades ingentes de comida podrían ayudar a alimentar muchos países que están teniendo problemas con la alimentación, como vamos a ver un poquito más adelante. Simplemente es para que os hagáis una idea del gran problema que tienen estos números, ¿no? Esos 1.000 millones, de esos 1.300 millones, 1.038 millones fueron productos que ni siquiera se utilizaron. No es que llegasen a las casas y en las casas se acabasen desechando porque se hayan estropeado las casas, es que ni siquiera llegaron a las casas. Son productos de alimentación que antes de que hayan llegado al consumidor ya se han desechado. Por estética, porque son feos, porque se les ha pasado las fechas de caducidad, por 1000 razones, porque no han llegado hasta donde están. Y se han dejado de utilizar. Pero es que además hay 300 millones, 324 millones, que eran ya productos preparados, productos ya cocinados, productos que se venden en los supermercados, que han llevado una elaboración, con lo cual quiere decir que han llevado un coste, además, de dinero y de trabajo, y que se han acabado tirando a la basura porque ni siquiera llegan al consumidor. Estos números, que son grandes, como podéis comprobar, pues claro, hacen que pasen estas cosas, ¿no? Montañas de basura, ¿vale? En el año 2021 se hizo un análisis en el que se detectó que en 2019 casi 1.000 millones de toneladas de alimentos se desperdiciaron en todo el mundo. 1.000 millones de toneladas. Esto es un número tan grande que es complicado imaginárselo, ¿vale? Estamos hablando de montañas como las montañas que vemos en el paisaje. No estoy hablando de montañitas, estoy hablando de algo muy grande. El 17% de los alimentos que se produjeron en el mundo se tiraron. El 17%. Esto es una cantidad ingente de alimentos, sobre todo, se tiraron a la basura, claro. Sobre todo cuando tenemos estas estadísticas del hambre en el mundo, ¿vale? Hasta el año 2014-2015, el hambre fue descendiendo por una serie de políticas que se implementaron en todo el mundo para evitar el hambre en el mundo. ¿Qué pasó? Que a partir de 2015 se relajaron esas políticas. Además, luego entre medias nos encontramos por esta zona con el COVID, con una serie de pandemias globales brutales, y el hambre se ha disparado a estas cantidades. Esta cantidad de 767 millones de habitantes es prácticamente el 10% de la población mundial. El 10%. Pero si os acordáis del número de antes, estamos hablando de que se tira un 17% de la comida. Si ese 17% de la comida hubiese llegado a esta gente no moriría de hambre. O sea, tenemos un problema por un lado de que en el primer mundo, nosotros estamos en el primer mundo, estamos tirando comida que no llega ni siquiera a los consumidores, y por otro lado estamos hablando de que un 10% de la población del mundo se muere de hambre. Se mueren de hambre por varias razones, entre otras por el cambio climático. El cambio climático ha hecho que muchos países, por ejemplo, ni siquiera puedan cultivar. Las sequías, vosotros que sois, algunos de vosotros seguro que conocéis el campo, sois agricultores, lo habéis trabajado, sabéis las dificultades que está habiendo año tras año en que los productos salgan mejor, ¿no? Este es un pueblo principalmente que se dedica al aceite de oliva, ¿no? Sí. Tengo entendido. Pero seguro que hay huertos también, la gente ha tenido sus propios huertos, con sus alimentos, con sus cosas. Los productos que antes se sacaban de ahí, se sacaban de una forma más rápida, porque llovía, porque había una serie
ha llegado un cambio climático y cada vez cuesta más. Pero es que hay países en los que no se ha podido ni cultivar, porque llevan años en los que no llueve, no cae ni gota. Entonces, gente que depende directamente de sus propios cereales o de sus propios cultivos no pueden alimentarse, no tienen forma de llegar a estos alimentos. Pero en el global de todos los alimentos que se desperdician, en el 100% de todo lo que se desperdicia, la mayoría de la gente dice, bueno, hombre, en casa tampoco se desperdicia tanto, se desperdicia más en los restaurantes, que tiran muchas cosas. Cuando alguien deja un plato a medio comer, pues eso va para la basura, ¿no? Bueno, pues fijaros en este número. En los hogares se desperdicia el 61% del total de los alimentos. El 61% es donde más se desperdicia, ¿vale? En los servicios de alimentación, que es este círculo de aquí abajo, llegamos a un 26%. Que es un buen número, pero ahí es donde están los restaurantes, ahí es donde están los bares, los sitios que nos sirven comida, ¿vale? Donde tú vas, una hamburguesería, este tipo de cadenas. Y luego aquí están las tiendas, un 13%, ¿vale? Este 13% de venta al por menor, que es donde están los supermercados, las tiendas, que también se tira mucha alimentación. Se tira alimentación porque se les pasa la fecha de caducidad, no la ha comprado nadie, y cuando se les pasa la fecha de caducidad, se retira. Y eso va a la basura. Pero para que os hagáis una idea de esos 1.000 millones de toneladas, ¿no?, que hablábamos al principio, prácticamente el 61% se está desperdiciando en los hogares. Entonces, tenemos que ver qué pasa con eso. ¿Cómo podemos solucionarlo? Porque igual os estoy abrumando con estos números tan grandes y ahora me decís, ¿y qué hacemos, no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, estos son los números de lo que pasa en los comercios, ¿vale? El 14% de los alimentos no llegan ni siquiera a los comercios. Es lo que hablábamos antes. Hay un porcentaje muy alto que se recoge en el campo, que se cultiva, que se cosecha, que incluso se prepara, pero que ni siquiera llega a estas tiendas, ¿no? a los supermercados, al comercio minorista. De ese total, lo que más se tira, ahí lo veis, son los tubérculos, las raíces y los cultivos que tienen que ver con los cultivos que tienen que ver con aceites, ¿no? Que no son solo la oliva, también son el maíz, la colza, estos otros tipos de aceites, ¿no? Pero sobre todo ahí están los tubérculos, ¿no? Todos habéis visto esas imágenes de agricultores con sus patatas tirándolas y regalándolas porque no les merece la pena ni recogerlas a veces por el precio al que están obligados a venderlas, porque claro, el mercado está tan copado que no hay manera, ¿no? Todos sabéis de esta problemática. En segundo lugar están las frutas y los vegetales, que también pasa lo mismo. ¿Qué pasa con las frutas? Pues muchas veces, por su estética, ¿no? Si es bonita o no, pues no entra dentro del circuito de las tiendas porque no merece la pena venderla porque una manzana está fea. Cuando muchas veces decimos, bueno, que esté fea sigue siendo una manzana, ¿no? Porque no me la voy a comer. Y luego aquí abajo tenemos las carnes y productos animales, donde por ejemplo aquí estaría el pescado también, que hay un 11%, casi un 12% de alimentos que no llegan a los comercios, y los cereales y las legumbres, en menor medida. ¿Por qué los cereales y las legumbres en menor medida? Porque son los que más aguantan. No tienen periodos de caducidad mucho más largos, no se estropean tanto, entonces suelen durar más y por eso no suelen tener tanta problemática. Pero por ejemplo la carne y los productos animales, que ahí eso, como os decía, está incluido por ejemplo el pescado, pues también hay un porcentaje muy alto de productos que se cultivan, que se cosechan, pero que no llegan nunca a los comercios. Aquí veis una pequeña montaña, ¿no?, de desperdicios, que es todo alimentos, todo basura, también va mezclado con plásticos, lógicamente. ¿Qué es lo que generamos en España? Pues montañas del tamaño del Mulhacén o del Veleta, cada año. ¿Sabéis cuál es el Pico Veleta? Que está en Sierra Nevada, el Mulhacén está al lado, ¿vale? Son unas montañas enormes, 3.400 metros de altitud. Todos los años en España, solo en España, se genera una montaña de ese tamaño, ¿vale?, de residuos. Ahí tenéis una foto, para que os hagáis una idea.
Este es el Veleta y ese es el Mulhacén. Imaginaros una montaña desde ahí hasta abajo, basura, año tras año. Ahí está incluido todo, no solo la de los alimentos, ¿vale? Están los plásticos, están los cartones, es lo que generamos todos los años en basura. Pero imaginaros a nivel mundial. Esto es nivel España. O sea, cada país tiene una montaña como esa o más grande, porque un país como Estados Unidos, pues imaginaros, por ejemplo, las montañas y montañas de basura que se generan. Ahí tenéis un ejemplo, para que os hagáis una idea. ¿Veis ese tractor? ¿Verdad? Y aquel otro, hay otro tractor ahí. ¿Vale? Esto es una montaña de basura y probablemente esta sea de una sola ciudad, como Málaga, como Madrid. Pero es que cada una de esas ciudades tiene la suya. ¿Vale? Y entonces, esta es lo que os estaréis preguntando, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer yo para evitar esto tan grande, ¿no? ¿Cómo podemos solucionar? Bueno, pues lo que nosotros aplicamos siempre, pensamos siempre, ¿no? Piensa en global, piensa en el problema global, pero actúa de forma local. Tú, lógicamente, no te puedes ir a pegarte con los políticos, a ver qué pasa con las basuras, pero tú, en tu casa, en tu entorno, en tu comunidad, puedes ir haciendo pequeñas cosas que ayudarán a que todo esto se vaya corrigiendo y a que los pequeños, que son nuestro futuro, vayan aprendiendo cómo hay que hacer las cosas para evitar que ellos vivan en un mundo lleno de basura, en el que ya vivimos, ¿no? De hecho, pero bueno, pues por lo menos ir reduciendo todo esto, toda esta enormidad, ¿no? que estamos viendo ahí. ¿Cómo podemos empezar? Bueno, pues una cosa obvia y lógica. Vamos a comprar la alimentación que necesitemos. No vamos a ir a los supermercados o a las tiendas a volvernos locos y a comprar comida para 15 días cuando sabes que puedes ir cada poco tiempo y así no se te van a ir estropeando los productos. Si compro de más y al final no lo cocino, luego me encuentro que tengo en el frigorífico no sé qué, se me ha pasado de fecha, se me ha pudrido, se me ha estropeado y tengo que acabar tirando. Bueno, vamos a ser conscientes y vamos a hacer una compra lógica para evitar esto. Contenedores con basura en la que te encuentras bandejas sin ni siquiera abrir, ¿vale? De productos que se han tirado porque no, es que ya le veo a través del plástico que ya se ha podrido. Una huevera entera de huevo. Ahí está. Hay que joder. Aquí, estos son los champiñones. Champiñones. Por ejemplo, pero aquí hay, miren, pimientos enteros. Pero Aquí. eso no es una huevera de huevo. No. Son champiñones. 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 Pero estos son lechugas, por ejemplo, de estas que vienen envueltas en plástico, que ahí están con su plástico y las han sacado de ahí. ¿Sabes? Probablemente porque han visto la fecha y han dicho, esto ya se me ha pasado, lo tiro. O se da muy buena cara. Entonces, ¿cómo evitamos esto? Comprando lo justo que necesitemos. Vamos a pensar cuántos somos en casa, qué compra necesito y cómo lo tengo que hacer. Planeando mis comidas, de alguna manera, más o menos. Yo ya sé que durante la semana, pues voy a hacer 2 días hago legumbres, otro día voy a hacer pasta, otro día voy a hacer pescado. Entonces, bueno, pues yo me voy a organizar mi compra para comprar en mi lista, hacer mi lista de compra y hacer la compra justa y necesaria y no salirme de ella. Esto es una cosa muy obvia y muy tonta que la mayoría de las amas de casa lo lleváis haciendo toda la vida, pero que a mucha gente se le olvida. Y como bien os decía, esta charla que está un poco más pensada para gente de la ciudad, pues muchas veces es lo que tienen que plantearse, ¿no? y ver por dónde van los tiros. Evitar las compras compulsivas, impulsivas, que mucha gente lo hace. Se van al supermercado, a los grandes supermercados que hay en Málaga, y van recorriendo pasillo tras pasillo sin pensar en lo que tienen que comprar. Y van mirando y lo primero que ven, pues esto. Pues esto también. Pues esto también. Y luego llegas a casa y sí, utilizas, pero cuando han pasado 5 días resulta que la mitad de lo que has comprado no lo has utilizado, se te está poniendo malo y ya no sabes qué hacer con él y acaba yendo a la basura. Eso, lógicamente, lo que hace es también que generemos menos desperdicios.
menos basura, no solo de alimentos, sino también de plásticos, de envases y demás, ¿no? Y lógicamente un ahorro económico. Vale, si compramos lo justo, lo que necesitamos, pues no vamos a tener que estar tirando cosas. Con lo cual siempre vamos a conseguir un beneficio. Si en cualquier momento me queréis parar, comentarme algo, lo que queráis, ningún problema. Muy importante, los productos frescos, que esto se nos ha olvidado muchas veces. Vamos a consumir productos de temporada y vamos a intentar consumir productos locales, productos que estén cerca, que sepamos que el productor, el agricultor o tal, sea de la zona. ¿Por qué? Son más baratos, normalmente. Tienes la confianza de que conoces el producto, muchas veces, de lo que te está llegando. Que sea de temporada es importante por varias razones. Muchos lo conocéis, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis mucha fruta y verdura, ¿vale? Cuando consumimos productos de la propia temporada, son productos que no están forzados, que se han cultivado de una manera responsable, de una manera lógica, y que son los que te produce la tierra en su momento. No podemos querer comer naranjas en agosto. Hay gente que se empeña en ir a la frutería en agosto a comprar naranjas. Si tú compras naranjas en agosto, probablemente la naranja que tú estás comprando es una naranja que viene de Sudamérica, que para venir de Sudamérica tienen que meterla en un barco para que venga hasta aquí, para que todo el proceso del viaje, que es largo, la naranja no se estropee. Es una naranja que viene verde, se coge verde en su planta, se trae hasta aquí y aquí se mete en unas cámaras de maduración, ¿vale? ¿Por qué? Porque no está en su punto de maduración. Necesitan luego un proceso para que cuando te la vendan allí tú digas, bueno, pues la naranja por lo menos se puede comer, aunque no sepa nada, porque como se le ha hecho un proceso forzado. Aquí está, explicado. Como se ha hecho un proceso forzado de maduración, la naranja no tiene los nutrientes que debe de tener. Es decir, cuando tú coges un plátano, igualmente, ¿no?, que viene de Canarias, que lo cortan verde de la planta, para que cuando lo mandan a otros países, dice, no, es que se madura por el camino. No se madura por el camino, porque una vez que tú has cortado la fruta de la planta, esa fruta ya no está recibiendo savia de la planta, ¿verdad? Los productos naturales que debería hacer que esa fruta crezca de una manera lógica, deja de recibirlos. ¿Qué es lo que hacen? Lo meten en una cámara donde le inyectan gases metano, que lo que hacen es subir las temperaturas muy rápido para que como que se cueza, ¿no?, para que coja temperatura, por supuesto con luz artificial, para que cojan color, una serie de procesos que hacen que esa fruta que tú te estás comiendo fuera de temporada te parezca que, oye, que perfecto, me estoy comiendo una sandía y me la estoy comiendo en invierno, ¿vale? Pues no. ¿Cómo evitamos eso? Dejando de comprar productos fuera de temporada. Si yo sé que ahora es época de naranjas, como naranjas. Pero cuando no, pues comeré melón. O cuando no, comeré melocotones. Quiero decir, todos sabemos más o menos las frutas, las verduras, cuándo es la temporada de cada una. Y si no, se le pregunta al frutero, que siempre nos lo va a decir. Ahora es época de ciruelas, o ahora es época de cerezas. Vamos a buscar esos productos porque es una forma lógica de consumir, y además vamos a procurar también lo que decíamos, que sean de nuestro entorno, el kilómetro cero. No tiene ningún sentido, por ejemplo, que prácticamente el 100% de las naranjas que se cultivan en la Sarquía o en Málaga, en el Guadalhorce, se vendan a Valencia o se vendan a Italia. Pero esas están en un contenedor, ¿no? Yo parece un contenedor. Sí, estas están tiradas. Están tiradas. Las han tirado. Todas las fotos que os ponemos son fotos reales de desechos de alimentos. Y ya veis que tomates, que los ves aquí, que tienen una pinta estupenda. Y los calabacines. Y los calabacines. O sea, aquí tiene toda una pinta estupenda. Pues eso se ha tirado todo. Ahí en la zona de Almería te encuentras muchos contenedores con este tipo de alimentos, porque el agricultor que no le conviene o eso, y están así. Yo lo he visto porque
antes iba por la zona de Almería y los contenedores, y además amigos que tengo que tienen, ¿cómo se llama esto de los plásticos? Ahora no me acuerdo. Invernaderos, sí. Me lo decían y era entero, era Sí. abandonado. ¿Cuál es el problema? Hay un problema también que no es solo el problema que nosotros podamos solucionar desde nuestras compras de casa, hay un problema con cómo funciona el mercado de la alimentación, ¿vale? Que es lo que un poco estaba intentando explicar ahora. Todas las naranjas que se cultivan, prácticamente todas las naranjas que se cultivan en Málaga, se venden a Italia y se venden a Valencia. Mientras que las naranjas que se comen en Málaga, que compras en las tiendas, las traen de Marruecos. Y entonces dices, vamos a ver, ¿qué sentido tiene, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene que un señor aquí al lado me está cultivando naranjas y no me las pueda vender directamente a mí para vendérselas a Italia y yo las tengo que comprar en esta tienda, pero son unas que vienen de Marruecos? Que no tiene por qué ser una naranja mala, la naranja está buena igual, quiero decir, son buenas naranjas, pero ¿por qué ese trapiche, ¿no? Entonces, ahí hay mucho problema con los intermediarios, con los que compran, con los que venden y con las grandes superficies también. Las grandes superficies, los grandes supermercados son los que manejan mucho, son los que dictaminan mucho cuál es el precio, ¿vale? De lo que se le va a pagar al agricultor por ese producto y de qué precio se le va a cobrar al cliente, ¿vale? Y los intermediarios que siempre tienen su juego por ahí, que son los que a ellos son los que les interesa que se mueva ese producto de una zona a otra, porque donde ganan ellos es en ese traslado, en muchos casos, ¿vale? Pero todo eso, ¿cómo se evita? Buscando ese producto local también, de alguna manera. Cada vez hay más productores que empiezan a vender su producto ellos mismos, a través de cooperativas, a través de, bueno, otros sistemas, o ellos directamente, ¿no? Que tú puedes ir a su cultivo y decir, oye, que me llevo 3 cajas de naranja, aquí las tienes, a tanto, toma, listo, y te llevas. Y tienes unas naranjas estupendas que las han cultivado aquí al lado, ¿no? Conoceréis un poco de todo esto con el aceite, sí. El aceite de oliva. Somos ricos en España en el aceite, efectivamente. Sin embargo somos los que más caro pagamos en aceite. Aquí este es un pueblo eminentemente de aceite. De aceite. Es un problema que es global, no solo pasa con la fruta y la verdura. Porque el pueblo de Chile, sin embargo, tiene una cooperativa, se llevan la aceituna a otros sitios para envasar el aceite cuando aquí podían. Y aquí se lo llevan y lo venden en Italia, lo venden en Venezuela. Claro. O, por ejemplo, esto, ¿no? Que lo comentaba antes, la estética, ¿no? Los supermercados no quieren que la manzana que está ahí sea fea, solo quieren tienen ellos ya una serie de baremos establecidos. Estos son fotos reales, ¿eh? Calabacines aquí. Calabacines. Caminos, yo creo que es un tipo de calabacín o de calabaza, yo creo. Calabacín blanco. Sí. Ya veis, caminos. Eso seguro que viene de un invernadero. No tirar, seguro. Estos los han tirado por ahí y ya está. No, porque si nos van a pagar a peseta al kilo, dirán, lo tiramos. Ya, pero el tema es ese. ¿Por qué lo pagan a peseta al kilo? Porque al final eso lo están vendiendo en no sé qué país. Y si al final ese país acaba inundado por productos que vienen de China, por ejemplo, porque en China también cultivan calabacín, y el de China lo ha dejado a medio... A la mitad de precio, pues este ya no lo puede vender. Pero esto, lo de la estética, ¿no? Decíamos, las frutas y las verduras con aspecto raro suelen terminar muchas veces pues tiradas, ¿no? Porque no cumplen los estándares estéticos que el supermercado tal o el supermercado cual considera que son los adecuados para que ese producto sea atractivo. Cuando todos sabemos que su sabor no depende del aspecto, ni las vitaminas que tiene, ni sus propiedades, ¿no? Que a veces incluso son mejores, porque esa fruta que igual está más fea, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Hay un queso muy famoso francés, que es un queso de estos añejos, ¿no? que pasan tiempo, y es un queso que los guardan en una bodega. Bueno, pues ese queso que vale, no sé exactamente cuánto, ¿no? A tanto el kilo. Cuando entran a buscarlos a la bodega, los quesos que están mordidos por ratones, que a veces han entrado ratones y muerden algunos, pero no otros quesos. Los que muerden los ratones se venden un 20% más caros que los que no los han mordido. Porque el ratón sabe, efectivamente, el ratón sabe que ese queso está mejor que el de al lado.
Y ese queso con la mordida del ratón lo venden un 20 o un 30% más caro. Que la gente lo que hace es quitarle el cacho que le ha mordido el ratón y el resto del queso me lo como igual. Y ese queso es el que está en el punto justo de maduración y está perfecto. ¿Es el más feo? Sí, pero ¿y qué? En el fondo a mí lo que me interesa no es su estética, es su sabor. Y que esté bien de sal y que esté en su punto y perfecto. Pues con la fruta pasa un poco lo mismo. A veces una fruta muy bonita, igual está muy bonita porque está absolutamente manipulada estéticamente. A las manzanas les ponen cera, si os habéis dado cuenta cuando las compráis, que por mucho que las laves, tienen un brillo ahí que no se les quita. Que le está dando vistazo. Efectivamente, parece que le está dando la misma cera que se utiliza para los muebles, ¿no? Estas con las naranjas también, muchas veces le ponen ceras para que todo brille, ¿no? para que se vea más naranja, más bonita. Pues a mí al final me da igual cómo esté la naranja por fuera, si lo que quiero es que esté jugosa, que tenga un buen sabor, que tenga sus vitaminas, que cumpla con... La naranja perdió su sabor real. Pero por el proceso este que estamos explicando, de que muchas veces lo que hacen es madurarlas, las sacan de la planta en verde y las maduran artificialmente en Estamos cajas. fuera de tiempo. Efectivamente. Entonces, todo esto, pues, hay que intentar evitarlo, ¿no? Y luego, pues, una cosa muy importante cuando hacemos la compra, ¿no? Que es cómo guardamos las cosas. Vamos a almacenar las cosas en casa de una forma correcta, ¿vale? Cuando compramos productos nuevos, vamos cuando lo metamos en nuestro armario, en nuestra alacena o en el frigorífico, vamos a ver si colocamos lo que tenga las fechas de caducidad más adelante, más atrás, para tener más adelante lo que se va a estropear antes y que no se nos olvide, porque a veces lo has metido en el frigorífico atrás del todo, se ha tapado con otras cosas y te acabas encontrando una semana después, ¡ay, va! Si tenéis aquí una bandeja con unos filetes y están todos echados a perder, ¿no? Por ejemplo. Entonces, vamos a organizar un poquito bien nuestro frigorífico. Los productos que ya hayamos abierto, pues ya sabéis todas. Y todos vamos a cerrarlos bien en unos envases herméticos para evitar que se pudran, que les entren bichos, bueno, pues todo este tipo de cosas. ¿Y si es de cristal mejor? ¿Perdón? ¿Y si el envase de cristal mucho mejor? Aquí lo tienes. Mejor de cristal, metálicos o cerámicos que de plástico o de aluminio. El plástico y el aluminio, que se están utilizando mucho, lo primero, además de generar muchos residuos, no son nada beneficiosos para los alimentos. Tanto el plástico como el aluminio, el papel de albal, sueltan residuos de plástico, microplásticos y microaluminio. ¿Vale? Ya se ha detectado que todos los niños de este país, en varias muestras que se han estado tomando de orina en niños repartidos por todo el país, todos los niños de este país tienen restos de microplásticos en su orina. Todos. Pero es que también se ha descubierto que prácticamente todos los peces del mar tienen microplásticos en su organismo, de alimentarse de otros peces que han comido plásticos a la vez. Estamos infectados de plástico. Además, lo bien que nos engaña las grandes superficies, que paguemos la bolsa de plástico para generar menos plástico. Y ahora a ver si puedes comprar algo que no lleve plástico dentro del supermercado. Muy complicado. Claro. Y con el aluminio pasa lo mismo, pero peor todavía. Porque el aluminio, el plástico, parte del plástico se elimina por la orina. Parte de esos microplásticos se eliminan por la orina. Hay otros que no, que se acaban quedando en tu cuerpo. Pero es que el aluminio no se elimina por la orina. Y ya se ha demostrado que los restos de aluminio se acaban fijando en el cerebro y es una de las causas ya probadas de Alzheimer. Madre mía. ¿Vale? De Alzheimer. Esto está demostrado científicamente. O sea que el aluminio, mucho cuidado con él. No digo que dejéis de usarlo radicalmente, pero desde luego no utilizarlo, procurar utilizarlo lo menos posible, desde luego para cocinar. Esto que hacíamos a veces de envolver un pescado en aluminio para meterlo al horno, esto genera que ese aluminio se deteriore muy rápido y suelte micropartículas de aluminio que tú no las ves, pero que se fijan en el pescado y tú luego te las estás comiendo. ¿Vale? Hay papeles especiales ahora para cocinar, buscad un poco en las etiquetas, ¿vale? Cada vez hay más productos. Hay unas cajitas de bolsitas de plástico. Claro, pero el plástico pasa lo mismo, también deja residuos.
¿vale? Entonces hay que... Pues entonces, pero, por ejemplo, hay papeles para horno, hay papeles especiales ahora para horno, son los Tupperware. claro, que no dan este problema. O simplemente, muchas veces, una bandeja con otra, cerrando, y al final estás generando un espacio hermético para meterlo en el Y el horno. papel ese transparente, que se También, eso es plástico. También, eso es plástico. Hay que procurar utilizarlo lo menos posible. Yo no digo que dejes de utilizarlo radicalmente, todos lo usamos, yo también lo uso. ¿Vale? No vamos a ponernos en... porque a veces es necesario y tiras de estas cosas. Pero procurad ir reduciendo este tipo de productos. Porque el plástico y el aluminio es el problema que tiene. Es mucho mejor lo que os digo, envases de cristal. El cristal, además de que cuando ya ha cumplido su uso se puede reciclar, ¿vale? El cristal no contamina. El cristal lo fregas y lo vuelves a utilizar, ¿vale? Por eso, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos también, pues lo que se estaba diciendo, limitar el plástico. Aquí hay montañas, ¿no?, de plástico. Ahí veis un cangrejo metido en una garrafa, ¿vale? Procurar no comprar los productos envasados, ¿no? Si tú vas a la tienda, te va tu bolsa. Esto ya lo habéis visto en campaña. Si vas por, dices, 200 gramos de chorizo, eso no te lo puedes meter en la... Eso primero te pones una bandejita... No, pero claro, pero hay mucha gente que lo que está haciendo ahora es que tú llevas tu tupper de casa. Bueno... Tú llevas tu tupper y dices, ponme aquí 200 gramos de chorizo y te los ponen ahí. Tú tu tupper te lo llevas y ese lo estás reutilizando. O utilizan el papel duro O el de papel, antigua. No, lo único que cuando llegas a casa, que eso no es nada, coges, sacarlo de ahí y meterlo en un tupper. Claro. Pero ya te lleva ahí No, Pero ya te lleva plástico. pero de la tienda a tu casa... Bueno, pero ya te lleva A ver, ahora, ojo, porque ahora, por ejemplo, que comentabas tú de las bolsas de los supermercados, la mayoría de las bolsas de los supermercados de ahora ya no son de plástico, aunque parezcan de plástico, son de plásticos, son de bioplástico, ¿vale? Que están hechos de fibras orgánicas, con lo cual ya no es plástico, estamos hablando de un producto distinto y estos productos no contaminan tanto y no nos contaminan tanto a nosotros tampoco, ni el medio ambiente ni a nosotros, y además se degradan mucho más rápido los bioplásticos. Pero lo que hay que intentar es evitar. Yo sé que no todo se puede hacer, como bien explica usted, señora. Y Yo lo primero que no puedo ir a la tienda Claro. a comprármelo, hago un pedido y me lo llevan a casa. Bueno. Pero se lo llevará todo envuelto en plástico entonces. Hombre, todo lo que compre así, sí, claro. Claro. Yo cuando llego a casa lo quito. Y de la misma manera, ¿no?, que hablamos de las botellas de agua rellenables. Si eres de los que te gusta llevar siempre agua, pues cómprate un termo, que los hay, de cristal o metálicos, que los hay, y tú rellenas tu termo y te vas con tu termo y ese termo lo puedes fregar, volver a utilizarlo todas las veces que quieras. Una pregunta. Entonces, el plástico que es de Tupperware, que eso tiene fama de siempre, que yo lo utilizo para cocinar y para todo el microondas y el horno. No es conveniente cocinar nada en envases de plástico, ni siquiera en los de Tupperware, que pone que sí que se puede cocinar y calentar. Hombre, eso es por vender. No es conveniente. Se puede hacer y en principio no le va a pasar nada, pero cualquier plástico que tú estás sometiendo a temperatura alta, que luego se vuelve a enfriar, esto acaba soltando. Tú no lo ves. Hombre, lo vas viendo con el tiempo. Si luego lo vas fregando, va perdiendo el color, ya está como rayado, va deteriorándose, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues todas esas partículas que se van deteriorando acaban en los alimentos que están ahí, y ese alimento tú haces así, y eso tú te lo has comido. No te das cuenta porque son partículas muy pequeñas, pero todo eso va a tu cuerpo, y bien no te hace. Nuestro cuerpo no está hecho para comer plástico, está hecho para comer otras cosas, igual que el aluminio. Entonces, no es conveniente. Es mejor cocinar en cristal, cocinar en sartenes, obviamente. Para los microondas sí que hay estos, los tuppers de cristal, que esos sí que son adecuadísimos para cocinar, ahí no hay ningún problema, porque el cristal no suelta ningún tipo de residuo, ¿vale? Pero lo que es calentar las cosas en plástico no es conveniente, no es nada. Bueno, y por supuesto por lo que hablábamos, ¿no?, reciclar. Vamos a esto que ya os habrán aburrido 200 charlas, pero hay que reciclar
reciclar el papel, hay que reciclar el plástico, el cristal, el aluminio, todo lo que usemos vamos a reciclar. Y vamos a reciclarlo de una forma correcta en los contenedores adecuados. Porque además, al reciclar esos productos, papel, plástico y demás, podemos hacer que los productos de alimentación, ¿vale?, que se reciclan en su contenedor, en el de orgánico, puedan acabar siendo compost. Si nosotros mezclamos en el de orgánico, echamos plástico, anulamos el proceso para poder reciclar correctamente el orgánico y que se convierta en compost. Todas las grandes ciudades tienen ya sus plantas de compost. Málaga lo tiene y están haciendo compost de lo que sale de los contenedores orgánicos. Pero cuando al contenedor orgánico la gente tira plásticos, aluminio y demás, está fastidiando el proceso de reciclado. Con lo cual hay que ser organizado en ese sentido y tirar a lo orgánico, única y exclusivamente lo orgánico. A veces se puede tirar papel. También el papel puede ir al papel que se utiliza para envolver comidas, por ejemplo, una caja de pizza, ¿no?, donde viene la pizza, la caja que se ha manchado además con el tomate y tal, eso puede ir, por ejemplo, al orgánico, porque el papel sí que va bien con el compost. Pero plásticos, aluminios, cristales y demás, y por supuesto metales, cero, nada. ¿Vale? Cualquier cosa que lleve plástico, cristal o aluminio tiene que ir a los contenedores correspondientes para cristal, plástico o aluminio. Bueno. Las etiquetas, lo hablaba Cecilia en la presentación. Hay dos grandes etiquetas en los productos de alimentación, ¿vale? Pero no todo el mundo lo sabe o no todo el mundo es consciente de ello. Unas son las de fecha de consumo preferente y otras son las de fecha de caducidad. Son dos conceptos distintos y hay que fijarse. Porque hay gente que dice, bueno, es que la fecha, ya se me ha pasado la fecha de consumo preferente, lo tiro, lo desecho. Pues no. Cuando pone fecha de consumo preferente y una fecha, lo que está diciendo es que a partir de esa fecha el producto puede cambiar, igual ya no sabe igual se modifica su aspecto, su color, pero es igualmente sano, es perfectamente comestible, ¿vale? No quiere decir que tengas que tirarlo. Hombre, si ves que huele mal y demás, pues lo tiras, ¿no? Obviamente. Pero las fechas de consumo preferente son orientativas. Simplemente lo que indican es que a partir de esa fecha es cuando el producto empieza a deteriorarse. Pero no que no sea bueno para el organismo. Y luego, por otro lado, sí que está la fecha de caducidad, ¿vale? Que esta sí, que lo que está diciendo es que cuál es el límite apto para el consumo de ese producto. Esta es la fecha que normalmente llevan productos frescos, como la carne, como el pescado y demás. Todos nos ha pasado que... La bandejita de las como de caucho, no sé de qué son esas blancas. De por spam, que es un plástico. Sí. No, eso no es plástico. Sí, es plástico. Sí, es un derivado del petróleo, igual que todo. Sí, es un tipo de plástico. Es un tipo de plástico. Pues sí que estamos apañados. Entonces, ojo con la diferencia entre fecha de consumo preferente y fechas de caducidad. Esto es importante. ¿Se puede uno? A la hora... Sí, adelante. A la hora de... Buenas. Cuidado con el cable. ¿Tiene que tarde? Bueno, esto que os voy a contar, que ya lo sabéis todas las amas de casa y lo sabían nuestras madres y nuestras abuelas. Aprovecha las sobras, ¿vale? Las sobras no son basura, las sobras son alimento. Alguien inventó las croquetas por algo, ¿verdad? Las croquetas antes, ahora las croquetas las hacemos porque a nuestros nietos les gustan y nos las piden. Pero las croquetas nuestras abuelas las hacían porque había sobrado carne de no sé qué, o pescado de no sé cuál, y entonces hacían croquetas, que era el segundo paso de un plato que se había cocinado previamente, ¿no? Desde luego, no tirar nada, ¿no? Las cosas se pueden congelar, ahora todos los frigoríficos tienen unos congeladores estupendos, las cosas se pueden cocinar y congelarlas, duran más tiempo. Si un producto se nos va a pasar de fecha, y ves que se te va a pasar de fecha, se puede cocinar y congelarlo. Y ya lo tienes, no tienes que tirarlo, ¿no? Puedes hacer esta elaboración. O elaborar nuevos platos, ¿no? Por ejemplo, si vamos a comer fuera, restaurantes, una cosa que hacía unos años era impensable o la gente le daba vergüenza,
Pero ahora no, es pedir y llevar para casa lo que te sobre. Si me han puesto una ración muy grande, lo primero, si sé que las raciones son muy grandes, vamos a pedir media, ¿no? Y si me quedo con hambre, pues pido luego otra media, no hay ningún problema. En vez de que sobre comida por todos los lados. Y si nos sobra, oiga, un tupper que yo esto me lo llevo a casa, y para eso lo he pagado. Esto cada vez lo va haciendo más gente, pero hace unos años... Pero no te lo comes cuando te lo llevas. Bueno, que no, hay gente que sí. Bueno, Antes daba vergüenza, pero... hace unos años era impensable porque la gente le daba como vergüenza. Yo me ya hecho que ha sobrado aquí, pero ahora no, ahora Pero si lo has cada pagado, vez más gente... si lo has pagado es tuyo, lo que queremos es evitar esto. Esto en los supermercados, esto en los restaurantes pasa todos los días. Muchas veces te crees que te vas a comer más y Claro. Y que verdad, Entonces, llenamos luego yo como podéis identificar, no soy malagueño por mi acento, ¿verdad? Aunque llevo ya 6 años viviendo en Málaga y un poco malagueño sí que me siento. Pero yo lo primero que descubrí cuando vine a Málaga y salía por ahí a tomar una tapa y un vino, es que en Málaga hay que pedir siempre medias raciones. Porque las raciones normales son enormes. Entonces es preferible pedir 2 medias raciones, además distintas, que así pruebas 2 cosas diferentes, y si luego tienes más hambre, pues pides otra. Esa soy yo. Claro, ya está. Sí, se pedía. Y es una manera, bueno, pues de controlar también que no te sobre comida cuando estás yendo por ahí. Y al final es otra vez lo que estamos hablando, un ahorro de dinero y un ahorro de alimentos que van a la basura. ¿Vale? Bueno. ¿Qué podemos hacer además con todo lo que nos sobra en casa, ¿no? Muchas veces, ¿no? Con los restos de las verduras, ¿no? Cuando limpias una lechuga, limpias unas alcachofas, ahí pues quedan los tallos, las hojas que están más duras, que luego no te las puedes comer. ¿Qué podemos hacer con todo eso? Muchos o muchas ya sabréis, o los habréis utilizado otras veces, por ejemplo, para hacer caldos, ¿no? En muchos restaurantes, durante toda la semana que están trabajando con frutas, con verduras, todas esas mondas de patatas, de zanahorias, de todo tipo de tubérculos, los trozos feos de las alcachofas, de los calabacines, los culos de los calabacines que les van quitando, todo eso lo van dejando todo en un tupper grande guardado, y el fin de semana todo eso lo meten en un perolo con bien de agua y hacen un caldo base con todas esas pieles, que es un caldo fundamental para que ellos luego la semana siguiente utilicen para cualquier elaboración. Es un caldo de verduras que una vez que lógicamente se filtra para que no tenga residuos de tierra ni nada y se le quita todo eso, pero es un caldo base fundamental para cualquier guiso, para cualquier arroz, todo eso se puede utilizar. Pero es que además con todo eso también podemos elaborar comida para nuestras plantas, ¿no? Hace mucho tiempo que se han hecho los compostajes. No sé si sabéis de esto, los que habéis tenido huerto, muchas veces lo habréis utilizado. Antes, ¿qué pasa? Que la mayoría de la gente en los pueblos, sobre todo, lo que tenían era un cochino, un marrano, y todas esas pieles, ¿a dónde iban? Era lo que comía el cochino. Las gallinas. Las gallinas, efectivamente, el cochino y las gallinas. Pero con esto, por ejemplo, ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer abono para nuestras plantas. Si nosotros tenemos un huerto, lo que podemos hacer es montar una compostera o comprar una compostera que las venden en los viveros, que es un depósito donde yo voy dejando todos esos restos de verduras y demás que voy tirando, y todo esto, con un acompañamiento de tierras y demás, se va convirtiendo en un abono natural que yo luego puedo utilizar para mis plantas de mi huerto, mis tomates, mis lechugas y demás. De esa manera, primero ayudo al cambio climático, lógicamente es menos basura que estoy dando por ahí. Yo no tengo que estar comprando abono de alguien que haga abono en otro sitio, sino que yo me lo guiso y yo me lo pongo, ¿no? Para mis macetas, para mis huertos. Y luego está la vermicultura. La vermicultura es una palabra un poco rara, que lo que hace es producir humus de lombriz, que es abono de lombriz. Los vermicultores utilizan unas composteras similares a estas, pero un poco distintas, que lo que hacen es ir mezclando los restos de alimentos ellos compran unas tierras que vienen ya con lombrices. Se compran en los viveros. Entonces, esas lombrices se ponen, y ahí se van echando los restos de alimento,
Y lo que defecan las lombrices después de comerse todas esas verduras, todos esos restos, es un humus de lombriz, que es uno de los mejores abonos que hay en el mundo y que además se venden caros. Los puedes comprar también en los viveros, pero comprándolo a precio caro. Pero si tú tienes una zona de terreno donde puedes permitirte tener tu pequeña cesta de lombrices, pues estás generando tu propio humus que te ayuda a tus propias plantas. Además de estar deshaciéndote de todos esos restos de verduras y de frutas. Y nada más, para terminar, simplemente que, bueno, desde nuestra página web de Almijara, a través de este código QR o a través de la página web, pues aquí vais a ver diferentes modelos de cómo ahorrar, tanto en temas de alimentación como en temas de energía, que tiene que ver con otros talleres que daremos en otros pueblos más adelante. Y nada más, no sé si alguna pregunta, algún comentario que queráis añadir. Creo que no os he contado nada muy nuevo, ¿no? Porque... Ahora ponerlo en práctica. Eso sí, es importante. Saberlo sabemos, pero ahora hay que ponerlo. Es muy importante que los peques, esto ya lo van aprendiendo, porque en los colegios les están explicando este tipo de cosas, pero es importante que ellos vean que en las casas se está haciendo, ¿no? Que poner el ejemplo. Y esto que yo he dicho varias veces, ¿no? Nuestras abuelas, es que es verdad. Esto que ahora parece que hay que explicarlo, nuestras abuelas lo hacían de forma natural, lo hacían muchas veces porque era la lógica y porque, bueno, eran otros tiempos también, la gente miraba mucho en la peseta hasta dónde se podía gastar, cuándo se podía gastar, y ahora muchas veces da la sensación de que, bueno, compras y bueno, como está barato, ¿no? Cuando vas al supermercado, ¿no? y te ponen, ¿no? Ahí cuando ya estás llegando a la caja y tienes ahí los productos estrella, ¿no? Super oferta, filetes de lomo por fecha de caducidad a no sé cuánto. Y tú dices, ¿cómo no me lo voy a llevar si está tan barato? Bueno, pues vamos a pensar con lógica. Me lo llevo si lo necesito, si no, ¿para qué me lo voy a llevar? Me lo voy a comer. Vamos a pensarlo dos veces antes de esas compras compulsivas muchas veces. Los tupperware de plástico tampoco valen. ¿Perdón? Te he dicho que no. Como has dicho, los tupperware tampoco valen. No es que no valgan. ¿Por qué no valgan? No es que no valgan. Lo que tenemos que hacer es intentar evitar el utilizarlos demasiado. Sé que es inevitable muchas veces tener que utilizar algo de plástico. Aquí estoy yo con mi botellín de agua, que hoy no me he traído mi botella y he tenido que pedir aquí. Bueno, el plástico se sigue utilizando y se va a seguir utilizando. Pero vamos a ser lógicos, vamos a intentar reducir en la medida de lo posible, y cuando lo utilicemos vamos a reciclarlo, que vaya a los contenedores que tiene que ir, efectivamente, para que no se mezcle con otros productos. Lo que no es lógico es, por ejemplo, que usted para comprar 4 manzanas vaya a un supermercado que le venden 4 manzanas metidas en un blister de plástico con una bandeja de Corespal y 3 capas de plástico envolviendo 4 manzanas. O peor aún, 4 plátanos. El plátano ya tiene una piel que lo protege perfectamente de cualquier manipulación y demás. ¿Por qué tiene que venir envuelto en tres bolsas de plástico, más luego la bolsa que cojo yo para meterlo dentro para llevarlo para casa? No tiene ningún sentido. Vamos a pensar las cosas con cierta lógica. Usted me ponía el ejemplo del embutido, ¿vale? Si usted compra, lógicamente, 200 gramos de jamón, pues tendrá que ponerlo en un envase para poder llevarse, no se lo puede llevar usted en la mano. Pero desde luego 4 plátanos se los puede llevar usted en la mano perfectamente. Ni se va a manchar usted las manos, ni al plátano no le va a pasar nada. O unas naranjas, igual, ¿no? Hay una serie de productos que tienen ya su cobertura de protección y que no les hace falta. Además que le añadamos otros envases. No, aquí yo compro en el Morillo. Y ese no, la bolsa, o sea, ese es todo suelto. Claro. Pues, lo puedes meter en una bolsa todo, pero sí, nada de otras bolsitas y otra bolsita. Claro, esto, por eso también se lo decía, esto son cosas que pasan mucho en las grandes superficies, en los grandes supermercados, ¿no? de la capital, por ejemplo, que todo está como inmaculado, súper envasado para que nadie pueda tocar nada, para que esté todo como muy higiénico, pero en el fondo lo que estamos es volviéndonos locos con tanto plástico. Pues si no tenéis más preguntas, darle las gracias a Mikel por todo lo que nos ha ofrecido.
conciencia y animaros a que realmente hagamos un consumo responsable. Porque no es solo que consumamos nosotros y protejamos a nuestras familias, sino que también estamos educando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a que también cuiden nuestra alimentación, nuestro planeta, porque muchas veces el cómo vienen las cosas afecta a la alimentación. Y es como ha explicado él, todo afecta también a nuestra salud. Que a veces pensamos, ay mira, las manzanas aquí envueltas, qué buena pinta, las lavo y se las doy a mi hija. Pero es que si ese producto ha estado mucho tiempo envasado, le estamos dando también parte de ese producto un poco contaminado. Y tenemos que saber que una manzana, porque tenga una piel feilla, no significa que no esté buena. Se pela y se come como toda la vida de Dios. Y esto es educarnos, no solo las personas mayores, que muchas veces, si el niño le pone 2 días lenteja, te va a chillar diciendo yo ya no quiero más lenteja, sino no la pongas seguida, la guardas en un tarro de cristal en el congelador y a los 2 o 3 días pues le echas arroz y ya tiene un plato diferente. Que hay muchos pequeños trucos que podemos hacer y transmitir, no olvidáis de transmitir a los jóvenes. Ahí, perdona que te interrumpa, hay una cosa que ahora, con esto de los programas de cocina, de los nuevos cocineros, que ahora se ha puesto de moda, que es la cocina de... Avellano. ¿Perdón? De restauración. Avellano. No, de aprovechamiento, Ah, efectivamente. ah. La cocina de aprovechamiento, no, la cocina de aprovechamiento es que claro, pero la cocina de aprovechamiento es de eso, la que hacían nuestras abuelas, ¿no? Que un día habían asado pollo y ese día se comía pollo asado, pero es que al día siguiente la carcasa del pollo que había sobrado con los restos de carne, esto se cocía y se sacaba un caldo que era estupendo para hacer no sé qué. Pero además con los restitos de carne que quedaban del pollo se hacían croquetas. Esto es, ¿no? O la ropa vieja, ¿no? Que llaman en el norte, que aquí lo llamáis Sí, también. la pringá, ¿no? Puede ser, que son los restos de la carne, del cocido, ¿verdad? Yo digo, que un día se ha hecho cocido y lo que ha quedado de la carne, esto ahora los nuevos cocineros eso, lo llaman cocina de aprovechamiento. Bueno, yo lo llamaría la cocina de las abuelas, la cocina tradicional, porque es lo que se hacía, no se tiraba nada. Todo tenía. Claro que no, todo es que tenía. llevamos mucha prisa en todo. Claro. Sí, pero que muchas veces las prisas son malas Ya consejeras. lo sé. Que hay que dedicarle tiempo a la alimentación. Por eso. Alimentación es salud. Y al mismo tiempo estamos educando a las nuevas generaciones a consumir correctamente, a no tirar alimentos. Y que en momentos en que estamos en crisis económica, todo el mundo tenemos que aprender a proteger nuestra alimentación, a proteger nuestra economía y a que, sobre todo, que no haya tanto desperdicio cuando hay tanta necesidad. Tú antes con un... Que a veces nos vamos a países subdesarrollados y te puedes encontrar familias en tu propio municipio que lo están pasando mal. Que seamos responsables, en una palabra, y sobre todo que esta charla y nuestro ponente, que ha estado muy correcto en todos sus datos y nos ha enseñado mucho sobre nuestra propia alimentación, aplicarlo en el día a día. Y que lo mismo que esta ponencia, Almijara también nos está dando otros talleres de ahorro energético, que con lo que vale la luz ya podemos hacerle caso. Como siga subiendo, verás. Y indicaros que en la web de Escuela Provincial de Familia todas las ponencias las estamos colgando en vídeo, que todo lo que hagamos, aunque no sea en Alameda, la charla de Antequera, la de Colmena, la podéis ver y esperamos que os sirva y que vuestras inquietudes se las transmitáis a María Ángeles y a través del ayuntamiento, si queréis para el año que viene que organicemos alguna, te digo yo, de fracaso escolar, o tenéis inquietudes sobre el acoso escolar o la que vosotros queráis,
nos las proponéis y en la programación del año que viene os tenemos en cuenta, porque lo que queremos es responder a vuestras inquietudes y que lo que hagamos os llegue y os sirva. Pues muchísimas gracias por venir, ha sido un placer venir a la